¿Se ve la lámina? ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Ok. Esta laminita me faltó en la sesión anterior. ¿De qué se trata? ¿Cómo se financian las empresas? ¿Ok? Muy someramente. Las empresas se financian, por una parte, con sus recursos propios cuando están generando, cuando están operando, ¿no? ¿Sí? Recursos propios. ¿Ok? Además de eso, eh, pueden financiarse vía endeudamiento o con estos recursos propios también pidiéndole a los accionistas que pongan más dinero. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de recursos propios, además de los recursos de operaciones, estamos hablando de emisión de acciones comunes, incrementar el capital. Por esa vía, acciones comunes. También está por acciones preferidas, o sea, unas acciones que le otorgan a quien las tiene, le otorga una serie de ventajas, aun cuando ese señor que tiene una acción preferida no puede tomar decisiones por cuenta de la empresa. ¿Okay? Él puso su dinero para financiar la empresa, le pagan más rápidamente, vamos a llamarle así, los dividendos que, que al resto de los accionistas, pero no puede tomar decisiones en la empresa. Esas son las características de las acciones preferidas. Hay otra figura llamada joint venture. Eso tiene que ver con dos empresas, ¿no? Así, que se asocian para, llegan a un acuerdo para hacer alguna cuestión importante, para meterse en un mercado, para desarrollar un producto, para, oye, tomar posiciones adelantadas con respecto a los demás participantes en un determinado mercado. ¿Okay? Entonces, esas son ese otro tipo de acción, de asociación. ¿Okay? Estas significan, estas tres que estamos viendo acá, significa que estas no, son los mismos propietarios de la empresa quienes están haciendo esto. Por eso se llama recursos. ¿Okay? Entonces está la otra, el endeudarse, el buscar recursos fuera de la empresa. Y buscar recursos fuera de la empresa puede significar créditos comerciales. Que los proveedores no ayuden, que los proveedores nos den un cierto tipo de financiamiento, bien sea para la compra de equipo, bien sea para el capital de trabajo nuestro, capital de trabajo requerido por la empresa. Préstamo bancario, acudimos al banco a buscar préstamos, solicitar préstamos en calidad de financiamiento. O vamos atrás de otra figura llamada leasing, que es arrendamiento financiero. ¿Ok? Eso también nos ayuda a financiar y tiene sus ventajas con respecto a los préstamos bancarios. O si el problema es más agudo, hipotecamos nuestros activos, ¿no es así? Y a cambio de esa hipoteca recibimos dinero de la banca o de la institución de que se trata. Y la otra puede ser emisión de bonos, que es también, está bajo la figura de préstamo, o sea, se asocia también a la figura de préstamo, pero son de más largo plazo. La emisión de bonos tiene que ver con el largo plazo. Cuando estamos hablando de préstamo, estamos hablando de algo que es menor a los 5 años. ¿Okay? Préstamos bancarios a lo mejor son de 3 años. La emisión de bonos puede ir a 10, 15 y 20 años. ¿Okay? Y los países, los gobiernos también lo hacen a ese término. ¿Okay? Entonces, esto en cuanto a el financiamiento de las empresas, en cuanto al financiamiento de los demandantes de recursos. Okay. Termino con esta parte aquí, vamos a entrar en no se salgan, estamos en la misma reunión, pero voy a otro juego de lápiz. ¿Sí?
tengo que dejar de compartir y buscarme la siguiente. Vimos entonces concepto y elemento. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora intermediación, desintermediación financiera, por supuesto, los tipos de mercado y los instrumentos financieros. ¿Ok? En la segunda sesión. Desintermediación financiera. Decíamos que en los mercados tenemos dos actores, o dos tipos de actores, los oferentes y los demandantes. Los oferentes están por un lado, son los que traen los ahorros. Los demandantes necesitan esos ahorros para invertir. Y el banco está en el medio. El banco es el intermediario. El banco es quien realiza la actividad de intermediación. La intermediación financiera está a cargo de la banca, está a cargo de las instituciones. ¿Y cuál es su papel? Poner en contacto oferente y demandante. Trasladar esos ahorros que ponen la familia, que ponen los distintos entes que van al mercado aportando recursos, los traslada, los lleva, permite que las empresas y los gobiernos utilicen estos recursos. ¿De acuerdo? En tanto que desintermediación financiera es una situación que está caracterizada por una menor participación de las instituciones financieras en el proceso de intermediación entre ahorro y crédito. ¿Qué significa esto? Que los bancos, las instituciones, cuando se da la desintermediación financiera, los bancos no están cumpliendo con su papel. ¿Okay? No están ejecutando lo que deberían hacer. Y eso pudiera ser por distintas razones. ¿Ok? Una, de la propia banca. La banca recibe recursos de la familia, recibe recursos de las ahorristas. Y en lugar de prestárselo a sus clientes naturales, pensemos en un pequeño pueblo donde los ahorristas ponen los recursos. Y en ese pueblo hay una empresa. Lo lógico sería, lo natural sería que esos recursos que aportaron los ahorristas fueran a satisfacer necesidades de financiamiento de esas empresas que son propias de ese pueblo. ¿Qué puede hacer el banco? O sea, ¿qué hace el banco cuando hay desintermediación? Se lleva los recursos para otras poblaciones, se lleva otros recursos para adquirir bonos, se lleva los recursos para colocarlo en otro sitio distinto a su mercado natural. Entonces, se da una cierta desintermediación financiera. Ese es un motivo. Otro o una causa o una de las maneras de desintermediación. La otra pudiera ser es que el demandante de recursos, en lugar de ir a la banca, ¿no así?, a buscar el préstamo, a buscar recursos, va directamente a ciertas instituciones, ¿no así?, a que buscar los recursos. En este caso, va a fondos de inversión y no va a la banca, ¿ok?, que debería ser su proveedor natural de recursos. Entonces, le pasa por encima a la banca y va a otras instituciones. Y una tercera pudiera ser aquella que los bancos, y eso se dio bastante en épocas anteriores, los bancos, en lugar de prestar sus recursos a el mercado de manera general, desviaban los recursos, desviaban los ahorros aportados por
por los oferentes a sus propios negocios. Desviaban a los propios negocios de la banca, a las empresas relacionadas. ¿Ok? Entonces, porque eso es era unas grandes concentraciones de empresas. No, si el banco era propietario de empresas y entonces en lugar de canalizar los recursos hacia el mercado de manera general, lo canalizaban hacia sus empresas. Entonces esa es otra manera de desintermediación financiera. Y una que se está dando hoy es que el Estado, por lo menos aquí en Venezuela, el Estado prácticamente le tiene prohibido a la banca prestar recursos. Los bancos reciben ahorro, pero los bancos no pueden prestar. ¿Por qué? Porque hay una situación con el encaje legal donde el encaje fue subido prácticamente al 100%, que significa que cualquier cantidad de recursos que le ingrese a los bancos tiene que ser dirigido al Banco Central. ¿Y esto con qué propósito? Con el propósito de minimizar la inflación o la hiperinflación que está viviendo este país. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos las dos figuras, intermediación y desintermediación financiera. Intermediación financiera debería ser lo natural, el colocar los recursos, destinar los recursos que le entran al banco, dirigirlo a su mercado natural. En tanto que desintermediación significa todo lo contrario. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo que acabo de explicar. Veamos tipos de mercado. ¿Qué tipo de mercados conocemos? Entonces aquí vamos a hablar, hay dos clasificaciones. La primera, mercados primarios y mercados secundarios. Cuando ya nos estamos apartando un poquito de la banca y vamos a hablar del mercado, por ejemplo, el mercado de capitales. Cuando una empresa decide incrementar sus acciones y va al mercado, emite nuevas acciones y va al mercado, esa emisión de acciones o esa emisión de bonos se hace en un tipo, se hace con unos determinados bancos, se hace en unas determinadas instituciones y esa la vamos a llamar primaria. Primaria porque allí se realiza la primera transacción, que es la emisión. Entonces se emitió el documento, se emitieron los bonos y los bonos fueron negociados en esas instituciones, en ese mercado llamado primario. De ahí en adelante, las nuevas transacciones que se hagan, porque el banco que participó en eso no se va a quedar con ese papel en la mano. Él necesita, él intervino en eso, pero él quiere su liquidez. Entonces, ¿qué hace el banco? Va con esos recursos, va con esos papeles y los negocia en un mercado secundario. Hay gente que quiere ese papel porque le va a dar un buen provecho, porque ese papel significa un mayor rendimiento que el rendimiento que le está dando, el rendimiento alternativo que le puede estar dando un banco o que puede estarle dando otra institución. Entonces, ¿qué hacen? Se negocia en los mercados secundarios. Entonces, el que necesita liquidez va y lo necesita y liquidez y tiene en sus manos bonos, tiene en su mercado acciones, va con esos papeles, va al mercado secundario y en el mercado secundario logra venderlo. Siempre habrá mercado siempre habrá compradores y vendedores para este tipo de documentos. ¿Ok? Entonces, los mercados secundarios son los mercados que proveen liquidez a los mercados. Entonces, mercado primario es donde se realiza la transacción por vez primera. Y mercado secundario es donde se hacen las transacciones que siguen a esta. O sea, cualquier transacción posterior. Además de estos mercados primarios y secundarios, podemos hablar de que los mercados pueden ser organizados y no organizados. Un mercado organizado es un mercado donde, en primer lugar, okay, vamos a irlo viendo en la lámina. Mercado organizado, aquellos mercados caracterizados porque existe
un ente que actúa como árbitro. Participa un ente que actúa como árbitro entre las partes. Por ejemplo, alguien mencionó los corredores de bolsa. No, los corredores de bolsa son unos, ellos actúan en nombre del comprador o el vendedor de una acción o de un grupo de acciones. Yo tengo un paquete de acciones, quiero venderlo, recurro al corredor de bolsa. ¿Y quién es el árbitro en eso que estamos hablando? La bolsa de valores. La bolsa de valores actúa como un árbitro entre compradores y vendedores. ¿Ok? Primero. Entonces, esa situación se da. ¿Ok? La existencia de un árbitro. La otra característica importante es la estandarización. Las transacciones que se realizan en los mercados organizados son estándar. Si usted va a comprar algo, tiene que comprar, no va a comprar una ni dos. Mira, ya le van a vender grupos de 10, por ejemplo. ¿Ok? Monto. La fecha, las fechas de vencimiento, la calidad y condiciones de entrega. Usted no puede comprar barril y medio de petróleo. Usted va a comprar un contrato de 50 barriles de petróleo. Digo 50 pero una determinada, son tan numerados, o sea, son definidos. Son 100, son 50, son 20. Y eso se va a hacer los días 15 del último mes del trimestre. Por ejemplo, el 15 de marzo, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de diciembre. Las fechas son importantes. La calidad tiene que ser, mire, esto no puede pasar de tantos grados API en el caso del petróleo. O tiene que tener una pureza del 98% en el caso del aluminio. ¿Ok? Y las condiciones de entrega, usted lo va a entregar en la tarde del día tal. ¿Ok? En tal parte. ¿Ok? Entonces, aquí no es cuando usted quiera, sino son estándar, la que dice ese mercado. Entonces, es un mercado organizado. ¿Por qué? Porque tiene un árbitro y por la otra, la estandarización. Con estas características, los mercados también logran incrementar la liquidez del mercado, del sistema. ¿Okay? Entonces, son mercados organizados. Mercados no organizados se llaman también over the counter. ¿Okay? Son aquellos mercados donde, uno, las operaciones se realizan directamente entre comprador y vendedor sin la participación de un intermediario o árbitro. Por ejemplo, hay un señor que quiere vender su cosecha, ¿no sé? Y quiere asegurar que la cosecha va a ser dentro de 3 meses. Dentro de 3 meses él va a estar, el cultivo va a estar en temporada de cosecha. Él quiere asegurarse, como decíamos hace rato, quiere asegurarse un buen precio. ¿No? ¿Sí? Él quiere minimizar el riesgo de que el precio se le reduzca. Él estaría dispuesto a contratar el precio que está hoy, pongamos por caso, está a 10 bolívares el kilo. Él quiere contratar ese precio. Él está renunciando a que el precio suba a 12 o suba a 15. Él renuncia a eso, pero él asegura que los precios no le van a bajar de los 10 bolívares. Entonces, para él se beneficia. Renuncia a algo, pero asegura un precio mínimo. Eso por un lado, es el señor que está vendiendo. Y el señor que está comprando hace lo mismo. Él se va a asegurar que va a comprar a 10 y no va a comprar y no va a subir a 15. No, él también no va, él renuncia a comprar a 8, renuncia a comprar a 6 porque él se va a comprar a 10. ¿No así? Pero no va a correr el riesgo ni de pagar ni 11, ni 12, ni 15. Ok, entonces, pero es una operación que se hace entre comprador y vendedor. Y tampoco es estándar. Porque en este caso van a ser 600 kilos o 10 toneladas, 8 toneladas, 8 toneladas y media. Y lo voy a hacer el día 14, lo voy a hacer el día 20. Ok, no hay una estandarización.
Las operaciones que allí se realizan no guardan ningún nivel de estandarización. ¿Ok? Entonces, los mercados no organizados funcionan así. Funcionamiento del sistema. La familia colocan sus ahorros, ¿dónde? Los colocan en las cajas de ahorro, en las aseguradoras, por lo que vimos lo de las primas, en los fondos de pensión, en los fondos de prestaciones sociales. Los recursos de las familias van a parar ahí. ¿Ok? Esos recursos van a los bancos. Los bancos, con esos recursos, otorgan préstamos a las empresas. Las empresas firman unos préstamos, firman unas hipotecas, firman unos bonos. ¿No? ¿Sí? Porque es la manera de financiarse, como ya vimos. Y estos bonos se van a convertir más adelante, o estos préstamos, se empaquetan. El banco no se va a quedar con este dinero, con estos papeles, ¿no así? Porque el banco necesita liquidez. ¿Qué hace el banco? El banco convierte esto en unos títulos y los saca al mercado. Y esos títulos son comprados por las instituciones llamadas aseguradoras, fondos de pensión, fondos de prestaciones sociales y cajas de ahorro. Y el sistema da vuelta de esta manera. ¿Okay? Entonces, esto funciona así. Hasta aquí la segunda parte. Nos vamos a la tercera de nuestras sesiones. ¿Sí? Pregunta para la próxima sesión. ¿Sí? Cualquier cosa.